Bueno, arratsaldeon eta mila esker, gaur arratsaldean hemen egoteagatik. Muy buenas tardes a todos. Y vamos con esta segunda parte, esta tarde, la hora mágica, ¿no? Que hemos obtenido muchísimas informaciones de la mañana, hemos también digerido alimentos y ahora tenemos que reposar, pero no os vamos a dejar reposar, porque aquí tenemos 4 personas excepcionales que nos van a ayudar a tener otro punto de vista que a la mañana hemos dicho desde una perspectiva y ahora vamos a verla desde otra, ¿no? En primer lugar, dar las gracias también al Círculo de Empresarios Vascos, a EFAME, a Sedarriak, y yo estoy en nombre de Fundación Artizarra porque también coincide nuestros fundamentos en la parte de personas, de empresas, de tejido, de herramientas financieras y de la captación de talento también. Y dentro de poco tendremos una presentación, ahí veo a Jonan que está muy atento diciendo a ver si lo dice, el viernes en Guecho, la presentación de la Fundación. Bueno, veremos, como os decía, la visión de los jóvenes, de estos 4 jóvenes, sobre la parte de la gestión del talento, etc. Y permitirme que diga primero que antes Andrés Arizcorreta pues nos ha dibujado un escenario de falta de personas, algunos no habéis estado, con las consecuencias que esto puede tener en la generación de condiciones de vida de la comunidad. Ya sabemos que PIB también es personas y productividad, y si hay menos personas, pues menos PIB y entonces muchas menos condiciones de poder cubrir todas estas necesidades del bienestar que nos acompañan en nuestro país, ¿no? Entonces, todos tenemos esfuerzos por la captación de empleados y las empresas también, ¿no? ¿Cómo buscar esos empleados, ¿no? Pues ya lo hemos estado tratando a la mañana y ahora vamos a hablar con las personas, ¿no? Las personas, los jóvenes que tienen ese talento, ¿no? Vamos a conocer cómo ven a nuestras empresas, cómo ven a nuestro país, qué buscan, qué encuentran, una cosa muy importante, cómo se encuentran ellos mismos, y esa vida profesional y sus emociones, ¿no? Emociones que viene también a ser movimiento, ¿no? Es un buen momento para concienciarnos de las condiciones que debemos, como empresas, crear o mantener para que las personas quieran ser aquí, en esta tierra, profesionales. Bueno, algunos ha ido fuera y ya nos explicará por qué también y si va a volver o no, ¿no? Os presento brevemente, para que vosotros os extendáis, no voy a leer vuestro currículum, pero sí unas primeras líneas para que vosotros extendáis y expliquéis también que es vuestro turno, sois los que tenéis que hablar, quiénes sois, qué hacéis y cuál ha sido esa parte de vuestra vida, que luego iremos profundizando con otras preguntas, ¿no? Empiezo por Rosela Logalvo, directora de Italian Desk dentro del Buffet Barrilero y Asociados, es italiana, y es licenciada en Derecho y doctora internacional de Derecho de Empresa. ¿Qué más cosas has hecho, Rosela? Efectivamente, yo soy italiana, mejor soy siciliana y vivo aquí en el País Vasco desde el año 2012. Como acabé aquí por circunstancias personales, ya os podéis imaginar, una italiana que hace aquí, me trasladé aquí y desde el año 2012 vivo aquí. Y la verdad que desde el primer momento el País Vasco me pareció un sitio súper agradable, ahora mucho más, me parece magnético, pero sí, cuando yo decidí mudarme aquí, mi familia, mis amigos me decían, ¿pero qué vas a hacer ahí? El norte de España, porque los italianos se van a Madrid, se van a Barcelona, poca gente se va en el País Vasco, hay que ser sinceros. Gente del norte habla un idioma tan raro, euskera, evidentemente que a mí me encantaría hablarlo, pero en la vida ni en 2 vidas lo puedo hablar. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues nada, me mudé, me trasladé aquí y tuve mucha suerte, porque yo al final soy una inmigrante con mucha suerte, porque he tenido la oportunidad de trabajar, de desarrollar mi carrera profesional aquí en el País Vasco. Y sí es verdad que en un primer momento, antes de vivir aquí, mi preocupación era el tema del euskera. Decía, ¿y cómo voy a hacer allí que no hable euskera? ¿Qué voy a hacer allí? No es así, porque yo ahora mismo he tenido la oportunidad de trabajar en un despacho de primer nivel que tiene una amplia trayectoria internacional y la verdad que desde el primer momento
Nunca, la sensación que tuve, ser extranjera nunca ha sido una limitación, sino un valor añadido. Y de hecho, en la división en la que trabajo no soy la única extranjera. Hay también una una abogada de Salvador, una abogada de Rumania, y y lo considero un valor añadido. Ser extranjero lo considero un valor añadido. Por lo cual, de italiana, ¿qué aconsejo? Hay que vender la marca Euskadi, hay que venderla, porque yo creo que se vende menos de lo que se debería haber vendido. Bien, paramos ahí, que no me pises todas las preguntas, que si no, luego nos quedamos sin conversación. Bueno, el siguiente, a tu izquierda está Unai Irigoyen, es ingeniero en CAF, Signaling, y es ingeniero de Estia, que también algo tendrás que contar, y es del otro lado de la Muga, así que está en el País Vasco francés, pero viene a trabajar también por aquí. ¿Qué más nos cuentas de tu trayectoria profesional? Eso es, Arratsaldeon, buenas tardes. Pues como ha contado Pillo, he estudiado en la parte francesa de la Muga y claro, en una escuela de ingenieros que en su día todavía algo pequeña con 300 estudiantes, ahora ya llegan a más de 1000, lo cual es un crecimiento bastante grande en pocos años. Y claro, del otro lado, la industria no está tan desarrollada como aquí y, a su vez, tampoco hay conocimiento de las empresas de aquí y allí. Luego vuelvo al tema, pero para contar un poco la relación entre educación y empresa durante el currículo, pues antes he trabajado en una pequeña empresa aeronáutica que, bueno, por ser pequeña, poca gente conocía. Y por otra parte, pues había que formar a la gente para que cuando llegue a la empresa ya sepa un poco de la plataforma tecnológica. O sea, que ¿a qué me dedicaba? Básicamente era coger la plataforma de conocimiento tecnológico de todas las áreas de la empresa, juntarlas en productos educativos que se vendían a universidades, de forma que, por una parte, se formaba estudiantes y futuros trabajadores a la tecnología de la empresa, con lo que los que venían a la empresa ya sabían de qué iba. Y, por otra parte, pues la empresa pequeña que nadie conocía, pues de esta forma también se hacía un poco publicidad y pues permitía atraer a talento a esta empresa. Y luego pues me contactó una empresa de consultoría para trabajar pues en Egoalde y pues me presentó un poco CAF y como la mayoría de la gente del otro lado de la Muga, pues la mayoría de las empresas de aquí pues no las conoce. Parece increíble, pero CAF ahí ahora sí un poco más con los contratos y la nueva fábrica que se ha comprado, y había ya una en su día, pero con todo lo increíble que pueda parecer, pues fíjate, poca gente conoce. A nosotros nos parece que nos conoce todo el mundo, pero no nos conoce nadie, ¿no? Sí, sí. Y bueno, o sea que al final lo que me interesó más, lo que me contaron era el proyecto. Era para conducción automática de trenes. El proyecto estaba ya en fase finales de prototipado, o sea que quedaba mucha cosa que hacer y con el tema interesante y que había mucha cosa que hacer y aprender, pues me cambié al otro lado de la frontera, o sea que con otra cultura, aunque muy parecida, pero tiene sus... Ya veremos cosas, sí, sí. Tiene sus cosas, que hay algunos cambios. Y también me cambié de sector porque estaba en aeronáutica y ahora he acabado en ferroviario. Y pues la verdad es que pasando de una empresa pequeña a una empresa grande, de un lado de la Muga al otro lado con otra cultura y de aeronáutica a ferroviario, al final me he encontrado casi como en casa porque al ser muy grande la empresa, es verdad que son equipos de trabajo bastante pequeños y hay mucha comunicación e incluso entre equipos y filiales o entidades de la empresa, al final me doy cuenta que hay muchísima comunicación y colaboración y aunque sea muy grande, pues se está un poco como en casa, se conoce a la gente. Luego hablamos de esa parte que tiene enganche, ¿no? Tenemos también aquí a Katerina Kaminska, que es coordinadora de empleo y oportunidades de Ucrania SOS, Euskal Ucrania, ¿no? Sí.
Euskania. Es licenciada en Economía y en Filología, y alguna cosa más ya nos puedes contar tú también, ¿no? Como cuando hemos tomado potes, ya he enseñado ucraniano a mayoría de vosotros, por eso os voy a saludar en ucraniano. Добрый вечер. Pues yo he venido aquí en 2014, cuando Rusia ha empezado a invadir Crimea. Mi pueblo está muy cerca de Crimea. Y pues quería que mi niño, que tenía 1 año, quería un sitio seguro para él. Y pues como tengo 2 carreras, filología y economía, en un libro de economía, de términos internacionales, he leído un término que se llama efecto de Bilbao. Y estaba pensando, pero qué grande tiene que ser ciudad para que un término internacional, mundial, llaman a honor de esta ciudad. Estaba descubriendo en el mapa dónde está. A ver, el País Vasco, ¿dónde es? Y cuando he llegado aquí, he ido directamente aquí porque tenía sueño de ver esta ciudad. Me enamoró desde el primer paso. No solamente de personas, de cultura, de mentalidad. Y de verdad, primeros 4 meses ha sido súper duro porque he venido empezando todo desde cero. En Ucrania tenía negocio familiar, dirigía hotel y dirigía varias tiendas. Y estoy trabajando desde 14 años. En Ucrania es normal, es mentalidad. Gente estudia mucho y trabaja mucho. Y palabra vacaciones no existe en nuestro... en nuestro vocabulario no existe. Y pues cuando he venido aquí, tenía que aprender el máximo posible y para mí ha sido imposible de encontrar un empleo. ¿Por qué? Porque yo tenía un estatus de inmigrante. Nos han dicho que no encajas en refugiados, por eso no tienes permiso de trabajo. Y tú es como pescadilla que se muerde la cola. Sin contrato no consigues papeles, sin papeles no consigues contrato. Y pues en esta situación tenía que emprender. He puesto en marcha varios proyectos de gastronomía, de arte y de comunicación y marketing. Y pues hasta ahora los estoy llevando y estoy compartiendo, porque creo que es muy importante de compartir tu experiencia y enseñar a personas alrededor. Y ahora estoy dirigiendo un proyecto social, donde creo que es un papel imprescindible de economía, de empresas y talento. Y estamos acompañando a unos 600 personas ucranianas y cada día estáis integrando también. Cada día viene más, no solamente de Ucrania, hay profesionales de Rusia, de Bielorrusia, de Kazajistán, de Georgia, personas que escapan de la guerra, que están en contra del régimen y que buscan oportunidades. Y yo creo que Euskadi es un paraíso para oportunidades. Ya veremos luego por qué, ¿no? Y finalmente tenemos ahí a Luis Socías, es director adjunto al secretario general de la COE, graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por Deusto y además con formación directiva en ESADE y más cosas que nos vas a contar. En primer lugar, encantado de poder estar hoy aquí y compartir algunas impresiones con un punto de vista distinto a las personas que me acompañan. Como alguien de aquí se va afuera a trabajar y bueno, pues, qué reflexión me estoy haciendo en mi caso, pero también gente de mi entorno estamos haciendo y qué cuestiones entendemos que deberían cambiarse o pueden ser los motivos de decisión de una posible vuelta a trabajar aquí. En mi caso estudié en Deusto, empecé a trabajar en Bilbao en consultoría, me cambié a Madrid y en agosto del 20, pues tuve la oportunidad de pasar a trabajar a la COE, en ese momento en la Oficina de Fondos Europeos, o en un nuevo departamento que a colación de todos los fondos de la época de la pandemia se puso en marcha en COE. En todo caso, y casi como contrapunto a las 3 intervenciones previas, en mi caso, esta jornada o el éxito de esta jornada ya pasa, desde mi punto de vista, solo por plantearse o que alguien se esté planteando o se pueda reflexionar en qué podemos hacer o qué hay que cambiar para intentar que, en mi caso, sobre todo la retención del talento, porque creo que salir fuera no está mal y creo que es positivo y desde luego salir fuera después de la carrera puede ser o creo que es muy positivo, pero bueno, ¿qué elementos deberían tocarse o qué elementos hacen a gente de mi quinta o de nuestra situación que somos de aquí
poder volver o qué elementos funcionan o deberían funcionar para poder volver. Y yo creo que debemos partir de 3 premisas que podemos comentar, por supuesto, después. En primer lugar, asumimos, y nadie creo que nos va a convencer a los que somos de aquí, que las condiciones de vida son magníficas y el entorno y todo lo que tiene es fundamental. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer para que en vez de venir solo el fin de semana, estemos toda la semana? Que es una cuestión que es importante y que todavía, desgraciadamente, no tenemos resuelta. Esa la tengo apuntada para... Yo veo encantado de viernes a domingo, pero todavía no hemos resuelto qué hace falta para que, además de lunes a viernes, estemos también aquí. En segundo lugar, creo que es importante perder autocomplacencia. Creo que somos muy buenos, pero hay gente muy buena y mucho mejor. Y esa cuestión la tenemos que tener muy clara y aprender, y en el estudio que ha presentado Iguay se ha visto algunas buenas prácticas, algún elemento comparativo. No tenemos que tener miedo a tener altura de miras y copiar en lo que no seamos buenos. Estamos en Bilbao y somos los mejores en muchas cosas, pero estoy seguro que hay gente muy buena y gente mejor incluso que nosotros en algunos ámbitos. Y en tercer lugar, una cuestión que creo que en el País Vasco tenemos que resolver, fundamentalmente hablando de aquí, y creo que tiene incidencia directa en lo que después podemos hablar, en oportunidades, en empleo, etcétera, tiene que ver con intentar que esa colaboración público-privada la rebauticemos a colaboración privada-pública. Es decir, en los entornos en los que el sector público tiene un peso tan importante como es, en mi opinión, en el País Vasco, esa incidencia en todos los ámbitos o en muchos ámbitos de la vida incide directamente en una menor flexibilidad, en una menor o más limitada capacidad de iniciativa privada, y creo que es otro elemento que deberíamos tocar para asegurar que en territorios que antes o hace unos años, estoy pensando en alguna ciudad que podemos poner como ejemplo, estaba absolutamente constreñida, quizás era muy encorsetada en el peso que tenía o la influencia del sector público, vemos que ahora ha cambiado. Estoy pensando en Málaga, que luego me gusta hacer una analogía con respecto a Bilbao. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que ser capaces y entre todos ser conscientes de que es fundamental que exista un sector público importante, potente y eficiente, pero tenemos que tener menos miedo, tenemos que trabajar todos por asegurar que el liderazgo privado es el que tira, que el público ayuda y que no hay tanto encorsetamiento, tanta dependencia e impacto en todos los ámbitos del sector público. De acuerdo. Tienes razón, también hay una parte, pero bueno, no creo que estamos tampoco tan mal en la parte privada. Sí me gustaría preguntaros ahora ya, independientemente iremos por turnos, ¿no? ¿Qué os llamó a trabajar en el extranjero? Perdón. ¿Y por qué elegisteis en el País Vasco? Si considerasteis alguna otra opción y finalmente elegisteis estar aquí, a ti te va a pasar al revés, Luis, pero ¿por qué aquí y cuáles eran las condiciones? Y si tuvisteis otra opción, ¿por qué elegisteis? Tú ya has explicado un poco el libro, que, hombre, leer Bilbao ya es atractivo en todo el mundo, es verdad, pero si podéis explicar también qué opciones manejasteis y por qué elegisteis País Vasco. En mi caso ha sido solamente estrés y buena suerte, porque he salido por estrés y he venido aquí y creo que era el destino. De acuerdo. Claro, en mi caso, por circunstancias personales, que tengo que decir que ha sido un poco una locura, porque un poco locura, sí, porque yo en Italia dejé todo, era profesora contratada y de hecho mi padre en principio me dijo, pero ¿estás segura de lo que estás haciendo? Es verdad que yo había tenido muchísima relación con la cultura española, porque yo estudié en Bolonia y la Universidad de Bolonia de Derecho tiene muchísima relación con universidades españolas. Luego hice un doctorado y estuve en Zaragoza, por lo cual conocía este mundo, el mundo jurídico español, lo conocía. No conocía el País Vasco, evidentemente. Por lo cual yo también tuve muchísima suerte, muchísima suerte. Menos por el tiempo. Sí, bueno, el primer año fue un poco durillo, luego os contaré una anécdota, pero sí. ¿Unai? Pues por mi parte, aunque no ligado directamente a Euskadi, ha sido el proyecto y quizás lo que ha influenciado más en el segundo plano es ganas de conocer mejor a la gente y la cultura de aquí, que por mi familia, parte de mi familia ya conocía, pero más como el que de niño venía de veraneante en su familia de aquí,
a conocer realmente pues, cómo se trabaja en el día a día, se vive y bueno, y todo lo que hay alrededor del trabajo, que no solo hay el trabajo en la vida. Luis, ¿tú por qué lo contrario? En mi caso, estábamos, cuando estaba trabajando aquí en consultoría, me surgió la oportunidad de cada vez trabajar en la misma empresa en proyectos un poquito más ambiciosos, más grandes, que eso bueno, empezó a hacer que fuera más a Madrid a trabajar, hasta que llegó un momento en el que pues las oportunidades que se dieron en ese momento hicieron que me quedara allí y que ya hiciera el traslado definitivo allí. Luego yo entiendo que, como estamos yendo a circunstancias personales, me casé en octubre del año pasado y mi mujer es San Sebastián y ahora estamos en un momento en el de pensar, oye, joder, estamos muy bien en Madrid, pero ¿cuándo toca o cuándo nos hacemos la pregunta? Entonces estamos en ese momento en el que nos fuimos los dos de aquí por salir un poco. Yo estudié en la universidad aquí, por bueno, pues conocer o entender o estar o ver cosas distintas y más grandes, y estamos ahora en ese proceso de reflexión de cuándo, o si sí o si no, de volver para acá. Puedo también contestar en situación actual de hoy, de parte de asociación. Si tú preguntas por qué viene gente refugiada a País Vasco, y he hecho muchas preguntas así, porque viene gente, ingenieros, científicos, futbolistas, estrellas de cine. Digo, ¿y por qué País Vasco? Y nos dicen, ¿por qué? Porque tenéis oportunidades de empleo, porque hay vivienda. Bueno, porque primera acogida ha sido que familias vascas han ofrecido sus propias viviendas y han dicho, o sea, venís. Y personas han venido porque hay oportunidades. Y desde la asociación, por ejemplo, hemos impulsado, gracias a Diputación de Vizcaya, hemos impulsado proyectos de empleo y oportunidades. Estamos ayudando, nos está escribiendo no solamente gente de País Vasco, pero también de Barcelona, de Madrid, de Málaga, y dicen, ¿y nos podéis ayudar con empleo? Yo digo, no, solamente en Euskadi. Pues, ¿de acuerdo? Es interesante también, ¿no? Sí, existe ese efecto llamada de ese conocimiento, ¿no? Porque hay oportunidades. Qué bien. ¿Y cómo se os ha acogido? ¿Cómo se os ha recibido? La acogida, la recepción, en cada uno de vuestros casos, en vuestras empresas, ese punto de llegada que decíamos que es también el desarrollo profesional, pero también la emoción personal, ¿no? Hay que encontrarse y decir, bueno, compaginar. ¿Cómo os recibimos en el mundo empresarial, en el mundo social? Yo puedo compartir dos, como yo personal migrante y como ahora personas refugiadas. ¿Qué opinión quieres que te comparta? Migrante, muy duro. Porque Migrante, cuando no hablas idioma no te entienden. Además, es la parte tienes, personal, emocional, sí. Sí, tienes choque cultural porque no entiendes por qué comercios no trabajan los domingos. No entiendes. En Ucrania trabajamos 24 horas toda la semana. Y sí, pero hay muchas oportunidades para emprendimiento. Porque hay muchas ayudas, hay programas de formación. Y además personas muy abiertas, les gustan cosas nuevas, les gusta apoyar el negocio local, productos kilómetro cero, negocios con valores. Me parece que es un buen escenario para emprendimiento. Para personas refugiadas ahora hay de todo. Y hay colaboración con empresas que les acoge porque empresas necesitan talento y personas que vienen son bien formadas con experiencia de trabajo. Sí que hay problema de idioma en algunos casos. Y en tema de emprendimiento también. Hay muchas becas para estudiantes. O sea, que se dan unas condiciones, tanto en la parte empresarial como para poder hacer un desarrollo. En eso lo veis que sí hay un campo de cultivo para poder desarrollar. La otra parte, la emocionalidad, la dureza del idioma, de la integración personal, etcétera, sigue siendo difícil, pero podría ser en cualquier parte donde te vayas a desarrollar seguramente. Y ya es una situación personal, ¿no? Que no tengo el conocimiento del idioma y tengo que sobrevivir aquí durante un tiempo. Luego veremos cómo lograsteis sobrevivir cada uno. Lo mismo. Sí. Mira, en el despacho separo la parte personal y la parte profesional. Sí, yo creo que es interesante porque hemos visto la parte de contratación, las empresas lo que están buscando, pero tú llegas ahí, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? Llego en el despacho y básicamente a nivel personal aquí veo que a todo el mundo le encanta Italia, ¿no? Es que mola, Italia mola. Entonces, a nivel personal, sinceramente, es así.
súper bien. A nivel personal, súper bien. A nivel profesional, más. Nunca he tenido la sensación de ser, bueno, extranjera. Soy un valor añadido. Mis jefes, eres un asset. Rosella, tú eres un asset. Entonces, en este sentido, para un extranjero, tú estás a gusto. Tú lo das todo porque eres una más. Y entonces la sensación que desde el primer momento y que sigo teniendo y tengo es que soy una más, tengo un valor añadido y de hecho, sobre todo lo veo cuando tenemos clientes italianos, la primera cosa, contamos con Rosella. Y si estamos en un equipo, el socio, el gerente y la profesional, Rosella, mandas tú. Esto lo gestionas tú, lo haces tú, porque estamos con italianos. Y me acuerdo, uno de los primeros juicios que yo celebré en San Sebastián, con un juez que me habían dicho, mira, ese es un poco serio, ese es un poco, no es pro empresa, es pro trabajador. Entonces celebramos el juicio, terminó la vista y su señor me dijo, señora letrada, se acerque. Digo, ¿qué he hecho? Y me quedó grabado en la cabeza. Me dijo, usted, he visto que usted es italiana. Y yo, sí, sí. Y enhorabuena, y estoy encantado que tengamos una italiana aquí y que tengamos un extranjero aquí celebrando vistas. Eso se me quedó grabado en la cabeza porque dije, es que, qué maravilla. Y tenía una fama y tiene una fama de juez muy serio, muy frío, pero para un extranjero, diré, escuchar esto es decir, mira, te están teniendo en cuenta, están valorando tu trabajo, están diciendo, para nosotros es un honor tener un extranjero aquí celebrando vistas. Y se me quedó grabado en la cabeza porque fue una de las primeras vistas y no me lo esperaba. No lo esperaba. Así que por lo menos has encontrado un reconocimiento. Sí, he tenido muchísima suerte en ese sentido. Pero bueno, la suerte... mucha suerte. Se encuentra con mucho trabajo, ¿eh? Sí, bueno, he trabajado mucho y trabajo mucho, pero es lo que hay que hacer. Tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas y estoy ilusionada. O sea que has pero encontrado... también entiendo que la gente con la que trabajes y la gente con la que desarrollas proyectos tiene que confiar en ti, creer en ti. Sí, sí, y luego te da ese reconocimiento. Claro. Unai, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo se te acogió? Pues yo la parte del idioma la he tenido fácil, o de los idiomas, para ser más preciso. Y tú hablas euskera además también, ¿no? Sí, y bueno, he ayudado con algunos compañeros también. Es verdad que... El Goierri me imagino que... Es verdad que eso, hablar el mismo idioma con algunos compañeros pues forma más enlaces más rápidamente, por lo menos. Y desde el primer día, como si hubiera estado desde ya una semana, la verdad, llegué y bueno, ha sido saludar y enseguida eso, hablar directamente ya de... Bueno, me pasaron obviamente cosas para leerme un poco, porque claro, cambiando de sector y... Tenía que aprender algunas cosas antes de empezar realmente a ser más productivo, pero enseguida me han confiado tareas y creo que también la forma igual de abordar algunos temas con un enfoque diferente, pues también permitía contrastar y igual encontrar pues una solución que igual no hubiera llegado con... personas que vengan de un ámbito similar, aunque sea muy cercano, al final, aunque sea a unos kilómetros, a nivel forma de enseñar, se pueden notar algunas diferencias y bueno, creo que puede aportar. Mira, voy a aprovechar, ¿no? En vez de hacer los turnos, luego ya te saltaré un turno. Precisamente es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué has encontrado en la empresa que te haya enriquecido a ti y luego qué es lo que tú también crees que has podido aportar en ese binomio, ¿no? De los dos lados? A ti que en tu empresa aquí, ¿qué elementos consideras que te han enriquecido y al mismo tiempo cuál ha sido tu aportación? Luego haremos esta misma pregunta con los demás, pero ya que lo has introducido también al encontrar el contraste, creo que era pertinente. Pues que me ha enriquecido, pues de primeras aprender todo desde cero de ferroviario. Que era todo nuevo para mí. Y
¿Y qué es lo que he podido...? Elementos culturales también, ¿no? De forma de trabajar o... Sí, también la forma de trabajar. Es verdad que, bueno, yo venía de un entorno, además, donde había bastante mecánica, cosa que justo en la parte de CAF en la que estoy es más de software. Y, bueno, para entender la relación entre lo que estamos manipulando y cómo responde, que igual puede parecer un poco lejano a veces, pues esa parte he podido aportar. Y, sin embargo, pues yo he podido aprender pues, de todo un nuevo sector, formas diferentes de actuar también, en alguna forma, que en aeronáutica, bueno, hay también mucho más, en la parte de software está como más estandarizado, diría. Igual en el ferroviario, pues hay normativas, pero menos cerradas igual, y pues ahí había como para aportar y aprender de los dos. En tu caso, Luis, ¿cómo se te ha acogido ahí, dónde has ido y luego, pues, qué te has encontrado, qué te ha enriquecido y qué has aportado tú también, ¿no? Así ya empalmamos las dos preguntas. ¿Te puedes extender? Pues en mi caso, claro, donde me he ido es a Madrid, que como todo el mundo es fuera de Madrid, pues la adaptación es fácil porque todo el mundo está parecido. Y en mi caso, aquí lo que se identifica, lo que he podido ver en donde trabajo ahora y donde trabajaba antes con gente que era de sitios distintos, es que evidentemente la mezcla y la diversidad aporta, y el trabajo conjunto entre distintos, donde nadie te pregunta ni quién eres, ni de dónde vienes, ni nada de nada, sino simplemente está, joder, con ganas de trabajar y con una quizá mentalidad distinta a la que tienes tú, eso aporta, eso suma. Y la verdad que para mí una de las cuestiones más interesantes y más positivas de donde estoy trabajando ahora es precisamente esa suma de gente distinta, donde lo único que importa es quién eres cuando entras en la puerta de la oficina, que eso es una cosa que es muy interesante y te pone en la tesitura de sumar y de mezclar cosas distintas, y que las cosas, pues el 1 más 1 sea 6 y no sea solo 2. La misma pregunta, Rosela, para ti. Sí, yo soy italiana y creo que la formación jurídica, la formación italiana es una formación muy teórica, ¿no? Muy rígida, muy teórica, y también yo creo que los italianos son mucho más formales. Un ejemplo concreto. En Italia, por ejemplo, cuando tú estás en un despacho grande, si hay un socio, le sueles hablar de usted, porque es así. De hecho, ayer tuve una videoconferencia con unos abogados italianos y estaba con un compañero y me decía, ¿pero por qué a este le estás dándole usted? Y digo, porque es así, porque es mayor, porque es así. Aquí los vascos son muy humildes. A mí esto me encanta. Hay una relación muy cercana con la gente, y yo no estaba acostumbrada. Y entonces... Y esto te lo hace mucho más sencillo. También a la hora de trabajar, cuando trabajas en equipo, no hay barreras jerárquicas. Resulta todo mucho más sencillo. Te lo hacen mucho más sencillo que en Italia. Y esto a mí me ha ayudado mucho, evidentemente. Bueno, yo para contestar a esta pregunta, me gustaría contar casos reales de personas. Pues en nuestra asociación, desde que empezó la guerra, hemos conseguido 175 contratos. ¿Por qué digo así 175, no más de 170, no alrededor de 170? Porque cada contrato es sudado, es trabajado, es 175. Pues yo definiría primeramente por tipos de talentos y tipos de personas que vienen. Pues primer tipo... Me gustaría contar sobre tipos de talentos que hemos identificado en programa de inserción laboral. Pues primer talento son personas jóvenes, estudiantes que están
Bueno, en País Vasco hay 3 mejores universidades de Europa, que es Universidad Mondragón, Universidad Deusto, Universidad de País Vasco. Y pues hay personas que están estudiando o ya acaban de acabar y están en búsqueda de oportunidades. Pues aquí hemos conseguido algunas becas que pueden entrar en la empresa y recibir primero su experiencia. ¿Y cómo les han acogido? Estaban súper contentos. No solamente personas, pero también empresas, y nos dicen, jo, es una máquina, la quiero para siempre. Y algunos estudiantes que han entrado con beca, ahora ya están una temporada trabajando en empresa con contrato. Pues siguiente tipo de talento son profesionales. En Ucrania, por ejemplo, sectores estratégicos, como aquí, son metalurgia, automoción, ferrovial, IT, lo mismo. Y ahora vienen personas escapando de la guerra, buscando oportunidades y tienen experiencia de trabajo, tienen formación muy buena. Ya he dicho desde el principio que en Ucrania estudiamos mucho, formación muy buena. Sí, que 90% de personas que vienen son mujeres con niños, pero sí que son mujeres súper profesionales con 1 o 2 carreras y con ganas de trabajar, es lo más importante. Yeah. Y pues aquí hemos conseguido insertar mujeres en ámbito de ingeniería, de automoción. Mayor problema es idioma, pero ahora con tecnologías es súper fácil. Tú pinchas botón y te traduce todo, es súper fácil de entender, no es ningún problema. Y también de 175 contratos, 25% han convertido en indefinidos, porque hay empresas, además que cubrir una necesidad, plan de igualdad, interculturalidad que enriquece. O sea, empresas con quienes estamos trabajando están muy contentos, hay muy buena respuesta. Tercer tipo de talento es emprendimiento. Hay muchas personas que han tenido sus propios negocios en Ucrania y ahora no existen, pues vienen aquí, no están acostumbrados a trabajar para alguien y quieren poner en marcha su propio proyecto. Pues para estas personas aquí hay unos programas, hay pequeños inversores, hay fondos de inversión, hay diferentes instrumentos para poner en marcha, para impulsar proyectos, para desarrollar estos proyectos. Claro, siempre cuando son buenos, con buen plan de negocio y impacto a la sociedad, ¿no? Pues siguiente, cuarto tipo de talento. Es economía plateada y Silver Economy, sí. Y personas que están trabajando o llevan proyectos sociales también. Sí. También es muy importante porque nuestras personas mayores también necesitan cuidado. Y en Ucrania hay muchos profesionales y está desarrollado este sector muy bien. Y pues aquí estaba buscando estadísticas de que hay una gran parte de inmigrantes que están en este sector, que personas... sí. Bueno. Latinoamérica sobre todo, sí. Sí. Pues, y también proyectos sociales. Propio Plataforma Ucrania SOS es un proyecto social que hace muy buen impacto a la sociedad, conectando y desarrollando economía, mientras empleo. Y siguiente talento, quinto, es talento que puede ayudar a empresas a internacionalizarse. Por ejemplo, ahora mismo tenemos algunos profesionales que han trabajado antes de la guerra en diferentes sectores estratégicos, en relaciones internacionales entre empresas. O son mediadores entre empresas. Hay una chica, por ejemplo, Olga, que ha trabajado en industria de empresas ucranianas para conectar con empresas de industria, empresas de País Vasco. Y pues está aquí y está buscando empleo. Pues puede ser traductores que hablan diferentes idiomas. Hay personas no solamente que hablan ucraniano, inglés, castellano, también japonés, alemán, italiano. Vamos, que hay mucho talento disponible también, ya hemos visto, hay 5 tipologías de talento y que estamos aquí deseando captar, como decimos. ¿No? Cuando acaba la guerra,
este tipo de talento, estos profesionales pueden ser esenciales para ayudar a empresas vascas a internacionalizarse y buscar buscar otras oportunidades en países eslavos, no solamente en Ucrania, y va a haber mucho trabajo para reconstruir, pero también en Rusia, en Bielorrusia, en Georgia, en Polonia, porque hablamos diferentes idiomas y estamos conectados entre países eslavos postsoviéticos. Bueno. De acuerdo, gracias por el resumen de los 5 talentos. Pues eso, resumen, que talento, atraer talento, ir a por él es súper difícil, es mucho esfuerzo porque hay que sacar personas de su zona de confort. Sí. Pero si tenemos aquí mucha gente con tanto talento, pues tenemos que cuidarlo, mantenerlo y darles oportunidades. De acuerdo. Muchas gracias. Desde el punto de vista de las emociones también, ¿no? ¿Habéis vivido ese famoso momento de, oye, ¿yo qué hago aquí? En este país, en esta empresa, en esta sociedad. A ti te diré al revés, ¿no? ¿Cómo lo habéis superado, si lo habéis tenido? ¿Lo habéis tenido? Y un momento, solo un momento. Sí. Sí, eso es... Yo creo que a los que hemos tenido alguna experiencia internacional también de vivir fuera, hay un momento, no sé si es además en el primeros 6 meses o menos, y dices, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿No me habré equivocado? Bueno, el tema es un poco, es gracioso, ¿no? Yo empecé a vivir aquí desde septiembre de 2012. Y este fue un año de muchísima lluvia, pero muchísima lluvia, de verdad os digo. Y entonces fue un año, yo estaba haciendo el máster, estaba terminando una monografía con un profesor de Derecho Laboral de Sevilla, y hubo un momento que me agobié muchísimo, pero muchísimo, porque no paraba de llover. Estudiando todo el día, noche y día, y no paraba de llover. Y digo, ¿pero yo qué pinto aquí? Es que una siciliana... Peor que Bolonia, porque Bolonia es una ciudad muy, muy fría, muy dura para vivir. Pero fue un momento, a nivel profesional no, pero a nivel emocional, anímico, climático, fue el único momento que yo dije, es que yo aquí no aguanto. Pero ya está, se me pasó. El año 13 fue mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. De hecho, leí artículos que fue un año, en la historia fue un año de muchísima lluvia y muchos amigos que me gustan decían, ¿qué año duro te ha tocado? ¿Qué año duro te ha tocado? Unai, tú vives igual de otra manera, ¿no? Claro. Sí, pues en mi caso de momento no ha llegado ese tipo de preocupación, la verdad. Además está... Es que estando al lado, poca diferencia hay en mi caso. Poca diferencia. Pero sí es verdad que hay un momento en la vida cuando estás ahí, no sé, en Madrid si te ha pasado, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué habré venido? Con lo bien que estaba y las oportunidades que podía tener, o no. Aunque ya estabas acostumbrado a viajar hasta allí y finalmente casi era una situación de, oye, me voy a quedar para ahorrarme el camino, supongo, ¿no? Sí, yo creo que en mi caso echas mucho menos el mar, eso claramente es lo que más echas en falta, pero yo creo que dándole la vuelta a la pregunta quizás joder, yendo a la parte emocional de plantearte casi la pregunta inversa, ¿no? Oye, ¿qué te hace falta o qué necesitarías? Esa es la siguiente que voy a decir, ¿no? Pero ya aprovechamos y sigue. ¿Sí? ¿Qué necesitarías o qué cuestiones echas en falta para poder... ¿Qué te atraería para Eso volver? Es, exacto. Yo les voy a preguntar qué os mantiene aquí y a ti ya te pregunto qué te atraería, qué condiciones buscarías para volver, ¿no? Efectivamente, ¿Qué es lo que además quizás esa pregunta para mí tendría hay 3 ingredientes que son necesarios. Uno primero tiene que ver evidentemente con oportunidades. Yo creo que en Euskadi el valor de la empresa, Euskadi tiene la suerte, porque se lo ha ganado, y la inercia de muchos años de trabajo hace que el PIB industrial sea con Navarra, La Rioja y Burgos el mayor sobre el PIB total de la región, que
creo que las oportunidades deberían venir, o hace falta que recordemos todos la importancia de la empresa, la importancia del sector privado y de la actividad privada. En Euskadi tiene un potencial muy importante, tiene algunas cuestiones que hay que mejorar, tiene que ver, por ejemplo, con la conflictividad laboral, que no se da en otros ámbitos y que es una cuestión que en muchos casos supone cierta dificultad para desarrollar el trabajo. Y hay otra cuestión importante, que por eso antes mencionaba Málaga, y es que todo el cambio que se está dando y es espectacular, y solo por pasear por Bilbao es espectacular. Yo no lo conocí el anterior, pero las fotos que se ven del Bilbao anterior es espectacular. Es importante que seamos capaces de acompañar esa transformación permanente, en este caso urbana, con la captación de oportunidades de trabajo. Da envidia Málaga, no por el cambio urbanístico, que desde luego es muy parecido al que tiene en Bilbao, pero sí la capacidad que está teniendo de atraer empresas, tecnología, inversiones extranjeras. Desde Madrid, exactamente, cuando habláis de oportunidades de ubicarse en otros sitios, de trabajar en otros proyectos, Málaga es lo que más suena. Claro, al final, quizás ¿Qué otras cosas y cuáles son los elementos de esos, como decíamos antes, ecosistemas, que son los que atraen? Pues mira, la capacidad cuando pensando en esa pregunta de la atracción o que te plantea moverte, da envidia quizás lo que echas en falta aquí, que he puesto Málaga porque puede parecerse en población, en parte, o puede parecerse en transformación urbana, puede parecerse hasta en alcalde o alcaldes que hemos tenido en Bilbao y en Málaga. Quizás lo que el área donde mejor está respecto a Bilbao, por ejemplo, tiene que ver con esa capacidad que ha tenido de atraer tecnologías, de atraer empresas grandes, de atraer oportunidades muy ligadas con la industria, que desde luego que aquí que existen, que son muy potentes y que tendríamos que terminar de potenciar. Aquí la palabra industria, que es lo que ha dado, desde mi punto de vista, la clave a Euskadi, deberíamos potenciarla más, casi hasta que la consejería de turno sea la de industria. Y para mí la primera cuestión que para volver te llama es esa cuestión. La segunda tiene que ver con una cuestión importante en efecto práctico en la persona, que tiene que ver, además, en un contexto en el que Euskadi tenemos mucha manga ancha para hacerlo, que tiene que ver con la fiscalidad. Es decir, creo que es un elemento muy importante que cualquier trabajador, cualquier persona, cualquier familia lo ve muy de cerca. Y desde luego en el caso de renta, por ejemplo, de IRPF, con el mismo sueldo en Bilbao y en Madrid, la diferencia de pago de IRPF es notable. Y eso es... ¿Has hecho las cuentas? Claro, porque yo tuve que pagar IRPF en Vizcaya y luego el año siguiente lo pagué en Madrid. Y era notable la diferencia. Por tanto, en un contexto de autogobierno con el que tenemos y ese gran elemento que es el concierto económico, quizás podría darse o podría explorarse cómo hacerlo más competitivo y desde el punto de vista cómo hacerlo más competitivo. Y quizás la tercera cuestión, pensando en familia, pensando en el futuro, tiene que ver con cómo somos capaces de eliminar o reducir barreras que podamos tener para sentarnos. Y evidentemente ahí y la palabra educación es fundamental, cómo se puede hacer más flexible ciertas limitaciones que existen en materia de educación, para que cualquiera que, pues si te piensas en sentar aquí y tengas capacidad de ir a educación pública donde no haya ciertos requisitos de idiomas, por ejemplo, que suponen limitación, las infraestructuras o terminar la conectividad también es importante, pues son quizás las cosas que terminarían de engrasar la decisión de poder volver. En tu caso, muy bien. ¿Qué te mantiene aquí, Rosela? Una gran calidad de vida, porque es una región con una gran calidad de vida, la verdad, y luego de experiencias yo tengo concretamente 3 amigos italianos que han venido después, que trabajan multinacionales, y 2 de ellos han elegido Bilbao porque yo he dicho, mira, hay calidad de vida, chicos, venid porque no os vais a arrepentir. Sí. Y evidentemente el tema fiscal, estoy de acuerdo con él, ha sido una de las ventajas que están efectivamente ellos viendo y sobre todo lo que veo de la gente entre clientes y italianos, la gente se queda impresionada con la gran calidad de vida. De hecho, no es gente del sur de Italia, es gente de Milán, del norte de Italia, y me dicen, si tú comparas aquí, efectivamente, los de Bilbao dicen, es que aquí tenemos todo, es verdad, tenéis playa, tenéis monte, tenéis todo. Y el tema de la calidad de vida, si tú tienes un buen trabajo,
y estás a nivel profesional, estás desarrollando una buena carrera profesional, yo creo que es fundamental la calidad de vida. Y aquí hay. De acuerdo. Nos quedabas, Caterina, que para contestar la pregunta que ellos ya han dicho de ese momento de ¿qué hago yo aquí? Pues mira, 4 primeros meses han sido súper duros para mí, porque choque cultural, no entendía cosas. Y luego he probado carreras y he dicho, me quedo aquí para siempre. Pues, de verdad, para ser feliz, no es solamente tema de trabajo y oportunidad, es también salir a la calle y están florecitas. Pasas por paseo, que has dicho que es muy bonito Bilbao, y está limpio y se puede respirar con aire fresco, y hay buena infraestructura y hay arte en cada paso. O sea, ser feliz en País Vasco es todo complejo. No solamente estar en un sitio, o sea, calidad de vida, buena gastronomía. Tú sabes de dónde viene el producto, que este pescado estaba, o sea, por la mañana estaba vivo y que esta cebolla es de Saya y tú sabes que estás apoyando gente local, ¿no? También oportunidades, también apoyo de instituciones. Me parece que aquí hay oportunidades, o sea, solamente, bueno, claro, que hay oportunidades para gente que llama. Si llamas a la puerta, te la abren, ¿no? Y quien no llama, no abren las puertas. Pues hay que llamar a las puertas. Yo estoy feliz. Ya veo, ya. Es verdad. Y luego habéis comentado, vosotros dos, que por lo menos vosotras dos, que tenéis esa oportunidad, que llamáis a otras personas con esta atracción, ¿no? Hay una capacidad de desarrollo profesional que a veces no la sabemos vender, que nos ganan otros, ¿no? Que lo explican más. Málaga, de otras cosas, igual allí no llovía tanto, o sea que Rosela por eso también hubiese sido un buen sitio para ir, pero se venden mucho mejor y luego nosotros tenemos la capacidad profesional y una gran calidad de vida. Que sí, totalmente. Yo te digo concretamente con un cliente italiano y de hecho yo, este cliente, estoy con él porque hemos hecho operaciones, pero en las Baleares, y he dicho, tienes que venir al País Vasco porque te va a encantar. Y se ha cogido un avión para ver el País Vasco. Porque dice, es que me has puesto la cabeza como un bombo. A ver qué tal el País Vasco. Y la verdad que vino en enero 3 días y se quedó encantado. Y el otro día que estuvimos en Mallorca me dijo, tengo que volver 2 días porque la verdad que con Bilbao me quedé impresionado porque tenía otra idea totalmente diferente. Sí, venga. Quiero reflexionar un poquito también desde personas refugiadas que vienen aquí. Sí. Sí, que hay gran cantidad de personas que quieren volver a Ucrania y vuelven, porque quieren volver a su zona de confort, que ahora ya no existe. O sea, les queda este ancla. Sí, pero sí. Hay gran mayoría de personas que preguntan a chicas, ¿queréis volver a Ucrania? Y está todo destruido, no hay infraestructura. Y dicen, sí, queremos volver, pero primero, como en avión, hay una azafata que dice, si pasa algo con avión, tenéis que poner primero mascarilla a ti, respirar, sentirse bien y luego ya ayudar a otras personas. Pues igual, ahora personas refugiadas dicen, estamos encantados en País Vasco. Hay muchas oportunidades, hay clases de castellano gratis. En Ucrania tú recibes clases de idioma de cualquier, por $20 a la hora. Y aquí gratis, tú puedes ponerse en la cola y recibes gratis. Y están Ahora las facilidades también de integración además, son mayores, ¿no? Por parte del gobierno, si vienes de Ucrania, tienes el permiso de residencia, permiso de trabajo ya más automático. Algunas personas tienen que empezar desde cero. Dicen, bueno, yo era ingeniera, aquí no puedo trabajar ingeniera, o enfermera o doctora de quirúrgica. Pues aquí no puede trabajar en eso. Tengo que reinventarse. ¿Y qué hago? Y hay un montón de cursos de profesionales que tú puedes recibir absolutamente gratis. Y me parece alucinante. O sea, es una gran oportunidad para personas. Y... Oye, sí me gustaría, ya que lo hemos comentado y así improvisando, hemos hablado de factores profesionales importantes y factores emocionales. Seguramente desde el punto de vista de lo que es la creación de oportunidades y de puestos de trabajo, esos son factores profesionales.
pero luego hay otro que son las condiciones, la calidad de vida, etcétera, que desde la industria no es tan fácil, ¿no? Y las relaciones personales es casi ya más personal que alguien te lo pueda crear condiciones, ¿no? No sé si me explico, diferenciar los dos ámbitos. ¿Qué tiene más peso a la hora de decir, oye, me quedo en un sitio? Buena pregunta. Pues, ¿Puedo? sí, venga, adelante. Pues mira, acabamos ayer de firmar contrato a 3 chicas ucranianas en una de empresas industriales. Y nos dicen, estamos súper felices, la gente nos ha tratado genial. Sí, trabajo es duro, pero no nos importa trabajar, o sea, porque es súper buen equipo, es una cooperativa y toda la gente apoyan, venga, tú puedes, venga un poquito más, venga tú. O sea, factor social en la empresa, buen rollo, es muy importante. Es uno de más imprescindibles. Vale, sí, sí, es importante, sí. Yo doy muchísima importancia a la parte emocional, porque yo creo que si tú estás bien, estás feliz, puedes reinventarte en cualquier cosa. Al final, cada uno de nosotros, además yo creo que cuando tú te vas de tu país y has viajado mucho y has hecho varias experiencias, yo digo siempre, bueno, estamos aquí, estoy encantada de la vida, nunca se sabe en la vida, y igual dentro de 10, 15 años tenemos que iniciar otro proyecto en otro sitio, yo no sé. Sí. Pero yo creo que al final, si estás bien, podrás buscar desarrollarte a nivel profesional bien. Si es al revés, lo veo más complicado. Sí, yo creo que somos muy de hacer en este país, ¿no? Vamos a hacer la tarea y tal, y a veces descuidamos esa otra parte, ¿no? Sí. Y es un factor yo creo que la parte personal, emocional es fundamental, o por lo menos a mí personalmente es la parte que a mí me ha ayudado muchísimo, me ayuda muchísimo en mi desarrollo profesional. ¿Pero eso va dentro de uno? Yo creo que sí. También soy latina, soy siciliana, cada uno. También ¿Tú no eres latina? Para estar bien también hace falta infraestructura. Por ejemplo, yo no puedo ir feliz a trabajar a pesar de buen rollo y buen trabajo si mis niños no tienen colegio o si no tengo vivienda. O sea, tiene que ser infraestructura también bien organizada. ¿Qué opináis por ahí del lado de los chicos? Bueno, yo por mi parte diría que lo que hace venir es más la parte laboral y el proyecto, porque al final todavía no hay relación. Pero poco a poco lo que hace quedarse y es estar a gusto con los compañeros de trabajo y poder compartir buenos momentos incluso fuera del trabajo. Y eso pues es una relación que ayuda también a que todo eso se quede y de ganas de quedarse. Sí, yo creo que es determinante, sí. Yo, en mi caso, evidentemente, y se ha hablado mucho aquí, la calidad de vida de aquí es indiscutible y joder, las distancias, la playa, el poco tiempo que tardas depende de dónde vivas, pero normalmente en ir a trabajar, el transporte público a cualquier sitio, evidentemente es incomparable. Yo creo que la decisión o el coste de oportunidad entre uno y otro viene precisamente por las oportunidades. Lo que tenemos que ser capaces o lo que hace falta es que no renunciemos a esa calidad de vida, porque en otro sitio con menor calidad de vida, evidentemente, tenemos más oportunidades laborales y, en cambio, sigamos, insisto, que yo creo que es muy importante ese concepto de reforzando que el ambiente business friendly aquí, que eso siga siendo así, porque desde luego cualquiera que con estas condiciones que existen aquí pueda trabajar aquí, es difícil que no lo haga o que se quede en otro sitio. Yo creo que si somos capaces de dar respuesta, en mi opinión, a los 3 aspectos que decía antes, o si podemos trabajar en esa línea, creo que la vuelta de talento se va a acelerar. Otra pregunta. ¿Trabajáis o participáis de un proyecto? Depende del día. Empiezas tú, Luis. ¿Trabajas o participas en un proyecto? No, yo creo que es evidentemente, y en la parte emocional, participar de un proyecto hace que estés
mucho más a gusto y mucho más contento trabajando. Yo creo que el alineamiento con los valores que estamos hablando, la diferencia... Pero ¿eliges tú trabajar o participar en el Claro, proyecto? yo creo que también la respuesta a esa pregunta viene muy determinado por el alineamiento, o cuánto te crees o cuánto de sólidos son los valores de la empresa en la que estás y cuánto te alineas con ellos. Yo creo que esa parte es fundamental y que la diferencia entre trabajar y participar en un proyecto varía mucho o incide directamente en lo contento que estás. Yo creo que en mi caso, en los dos trabajos en los que he estado, sobre todo en la identificación con un proyecto, con un impacto social o con la capacidad sobre todo de trabajar, y eso es una cosa que me creo mucho y es lo que más contento estoy, de poder trabajar por intentar que insisto, que el reconocimiento social de la empresa, que la empresa esté en el centro, que sea el motor de cambio, por tanto, desarrollo social, pues la verdad que vas a trabajar mucho más contento, tienes días malos, evidentemente, pero supone un esfuerzo extra, una carga extra, sin duda. Unai. Pues o las dos o ninguna de las Andrés dos. se ha ido un rato y ya casi no te he diría escuchado. yo, es que... Es la parte esa Y he de- tenido suerte en este sentido, que el equipo de trabajo es muy bueno y el proyecto es muy interesante, o los proyectos, ya que llevo en el segundo. Más bien que trabajar o participar, diría que formo parte del proyecto. Es que es todo una unidad entre la parte de lo que es el trabajo y la gente que lo compone. Hay que hacer un trabajo, pero porque participas en un proyecto, entiendes, ¿no? Y la empresa también te traslada esos, como decía Luis, esos valores, entender lo que estás haciendo. Rosela. Yo creo que, en primer lugar, todo depende de ti, de cómo te lo crees tú, de lo que ves tú. Es evidente que pensar que tú estás trabajando para un proyecto te ilusiona mucho más. Yo soy una persona que necesito cada día ilusiones, porque si no, no puedo trabajar. Entonces, yo soy fan del proyecto eterno y tú eres un miembro de este proyecto. Evidentemente con tus días buenos y tus días malos, porque los tenemos todos. Pero sí creo muchísimo en los proyectos. Vale, muy bien. Arreglar marrones es participar o trabajar. Arreglar marrones es participar en un Bueno, proyecto. pues participo, trabajo y lidero proyectos. Y si no son míos, también ayudo a arreglar marrones. Pues fenomenal. Ya casi terminando, porque nos quedan unos minutos, en un futuro cercano, ya cercano si no es ya, vais a ser los responsables de dirigir nuestras empresas, los jóvenes y tal, ¿no? Pero dentro de poco la vida, las empresas las vais a dirigir vosotros, ¿no? La próxima década, me parece que también lo apuntaba Andrés, el 25% de los puestos van a quedar para los jóvenes, ¿no? Para las personas que están ahí a quien nos toca además tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones os gustaría tomar para mejorar las empresas, ¿no? Javier antes también se ha ido, pero nos decía, hay que planificar más, ¿no? Hay veces que en nuestra cultura pues improvisamos, ¿no? Pero hay que planificar para hacer las cosas bien, que luego ya nos sorprenderá además la improvisación, pero la planificación bien hecha en el largo plazo, ¿no? Vosotros ya estáis planificando cuáles van a ser vuestras principales decisiones cuando os pongáis al frente de vuestras empresas y los proyectos. Vais a estar. Hay que ir pensando en ello, ¿no? ¿Qué decisiones tomaríais ahora para mejorar lo que tenemos? Pues planificación es algo imprescindible. Planificar, ser prudente, transmitir valores, no solamente de tu empresa, pero a tu equipo también. ¿Qué decisiones tomarías? Pues, ¿qué ahora, decisiones? de lo que hay, Sí. cómo estoy en el contexto, mi primera decisión cuando sea la manager principal bueno, ya eres de tu empresa prácticamente, ¿no? De tus SOS, o sea que... Sí, pues planificar, pero también a la hora ser flexible. Eso es. Porque no todo puedes planificar, que todo tiene que estar tan. No, hay que planificar No. mucho para luego poder improvisar bien. Pero luego pasa pandemia, guerra, y ya hay empresas flexibles que han sobrevivido por decisiones de personas, de equipo,
montón, por ejemplo, de cooperativas donde personas toman decisiones también flexibles. Tú puedes planificar. Sí, pero sí, no hay me hables que de ser- cooperativas, que eso me chifla. Así Hay que flexible Sí, sí. a la vez. Decisiones de los próximos directivos, de los que vais a dirigir el mundo y esta sociedad. En esta década que ya nos vamos todos. Yo ya me he ido. Yo en mi caso, una cuestión que, viéndola en mi entorno y se ha hablado durante la mañana también, para mí el mayor reto que existe ahora es ser capaces de acompasar las necesidades de personas y de talento que hay en las empresas con los cambios tan rápidos que está habiendo en la sociedad. Para mí el mayor reto que veo ahora mismo es, estamos en una sociedad o en un momento en el que los cambios son exponencial, la velocidad Acelerados. es exponencial. Nos estamos replanteando, se ha hablado de universidades, se ha hablado de FP, se ha hablado de colegio incluso. Estamos hablando de empresas donde la atracción de talento de la gente que sale de la universidad, de la formación profesional o de donde sea, ya está cambiando la forma de atraer a esa gente, está cambiando la forma o los comportamientos de decisión de los trabajadores para mantenerse o no en la empresa, y sobre todo creo que tenemos un reto, y es cómo somos capaces de acompasar los cambios en las empresas a los cambios que está habiendo en la sociedad. Son tan rápidos que tenemos un sistema en la parte de educación reglada. Claro, cualquier cambio que acometas hoy en la educación reglada tiene un impacto pues dentro de 4 o 5 años. Por tanto, ¿cómo podemos pasar de las mulas al teatro y cómo somos capaces de ejecutar, además de planificar, de ejecutar y de tomar conciencia, de acompasar ese reto de talento, de los cambios, o sea, de los cambios tan rápidos que se producen en las personas, sobre todo en las personas jóvenes, con lo que realmente la empresa necesita, y cómo esa planificación es posible acompasarla a esos cambios tan rápidos del activo fundamental de la empresa, que es la persona. Yo, en mi caso, ese sería el foco central, la prioridad fundamental en la que me concentraría. ¿Qué te concentrarías? Ahí focalizarías tu... Pues en mi caso, que me gusta aprender cosas nuevas y encontrar sinergias entre diferentes temáticas, diría promover la formación, y no solo la formación en lo que es de la empresa, sino que más transversa, de forma de abrir un poco el foco de cómo se ven las cosas. Y es que cada vez en un mundo en el que los cambios se hacen más rápido, desde el punto de partida, cuanto más esté abierto el foco, creo que es más fácil luego reaccionar y encontrar una vía que igual, si estamos focalizados en una vía concreta, pues igual no vemos el desvío que nos permite llegar a una solución. Abrir. Es abrir. Yo estoy de acuerdo con Luis, es fundamental la planificación, y sobre todo lo que veo súper importante es crear un equilibrio entre el rápido cambio que estamos viviendo y cómo atraer talento joven, que es muy fundamental porque las nuevas generaciones son diferentes que nosotros. Entonces, no hay que perder el talento joven y hay que ser capaces de crear un equilibrio. Pues ya estamos terminando, 5 últimos minutos. Vuestra conclusión o frase final que queremos dirigir a nuestro auditorio desde vuestra perspectiva de juventud hacia el mundo empresarial y este mundo tan acelerado con todos estos cambios. Una frase final que os decía el otro día, que queda ahí en nuestra mente como conclusión. Pues frase final de parte del pueblo ucraniano, que no buscáis el talento, que está aquí ya, está ya acogido por País Vasco. Y País Vasco ha hecho ya una inversión en este talento para acoger... Sí, yo creo que más que... antes también lo comentábamos, ¿no? El talento no es aquello... está ahí, hay que dar oportunidades a las personas para que desarrollen. Y cada uno desarrolla en su... ¿no? Mantenerlo y cuidarlo. Eso es. Lo que decía antes, hay que vender más la marca Euskadi, porque hay una marca muy, muy buena. Pues yo diría, para atraer el talento, hacer conocer las oportunidades que hay aquí, y no olvidarse que igual es la parte que parece más fácil una vez que ha venido la gente, no olvidarse que para retenerlo luego hay que cuidarlo también.
Y en mi caso, como contrapunto al resto, que seamos capaces de convencer a los que estamos fuera no solo de venir el fin de semana, sino entre semana, y eso se hace impulsando la marca empresa y la marca industria, generando oportunidades y flexibilizando barreras que pueden suponer límites a esa vuelta. Ahí intervienen muchos otros factores, claro que yo estoy de acuerdo contigo, pero igual se nos escapa, ¿no? A pesar de las reflexiones que hagamos, pero sí lo tenemos que dejar encima de la mesa porque es un planteamiento que hay que abordarlo. Es una restricción que igual habría que estudiar, a ver cómo la podemos solventar. Bueno, pues ya para finalizar tomamos nota, ¿no? Hablamos de formación, de diversidad, de generación, de género también, de audacia, de atrevimiento, que son perfiles necesarios para esta sociedad que tenemos por delante, ¿no? Y que nos corresponde crear estas condiciones para que confluyan todas ellas en nuestro territorio, porque la competencia me parece que es muy alta. Así que nada más, agradeceros también vuestras frases, vuestra descripción de vuestra vida, de vuestra experiencia y vuestras recomendaciones que nos hacéis también a los demás desde vuestra perspectiva, porque al final también sois vosotros los que estáis viendo y los que estáis trasladando cuál es vuestro punto de vista, que se suma a lo que teóricamente otros creemos que tenemos que crear. Las condiciones las creamos entre todos. Muchas gracias y nada más.